Muy buenas tardes, estimado público presente. A nombre del Consejo Directivo y como decano del Colegio de Contadores Públicos de Ancash, esta tarde de hoy les damos una cordial bienvenida al seminario denominado El peritaje en los delitos de corrupción de funcionario, organizado por el Comité Técnico Funcional de Peritaje Contable de nuestro colegio, quienes aplicando el trabajo en equipo vienen logrando sus objetivos. Desde ya, mis sinceras felicitaciones al señor presidente y a su cuerpo directivo de este comité. Sabemos todos que con la llegada del COVID-19 se presentó cambios profundos como es el confinamiento, el trabajo remoto, entre otros. Pero ante esta realidad se nos presentan grandes oportunidades de reintentar nuestra profesión y de estar a la altura de los cambios que han generado las nuevas tecnologías y el tema de coronavirus, que traerá efectos impredecibles. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda estar preparados y estemos sintonizados con las nuevas exigencias. Justamente por eso es que el Colegio de Contadores Públicos de Ancash está realizando este tipo de eventos con la finalidad de tenerlos capacitados a nuestros agremiados para estos retos que se están presentando. Bien, para terminar, quiero agradecer al doctor Gustavo Zárate Poma, no, perdón, discúlpeme, es al CPC César Alixes Benítez Ocampo, quien compartirá sus conocimientos con todos nosotros a través del seminario referido anteriormente. Mil disculpas, señor CPC César Alexis Benítez Ocampo, que usted estará a cargo de este seminario tan importante, ya que habla pues de la corrupción de funcionarios que constantemente estamos viendo que se produce a todo nivel, a gobierno central, regional y local. Sinceramente, es un tremendo problema y posiblemente usted con sus conocimientos múltiples y amplios va a poder, en este caso, tal vez aclarar ciertos puntos que van a plantear tal vez los participantes. Muchas gracias y bienvenido también a usted. Buenas tardes. Bien. Adelante, Pedro. Colegas, buenas tardes. Señor decano, feliz día del contador. Señor expositor, feliz día. Quiero felicitar también a todos los colegas que nos están viendo por el Facebook. Por este día del contador, 61 años de la promulgación de la ley 13253 de profesionalización del contador público. Deseo que sus anhelos, sus metas, sus proyectos se logren cumplir como buenos profesionales que son todos ustedes. En estos momentos difíciles que estamos pasando, yo creo que no debemos dejar de capacitarnos, de actualizarnos en diversos temas que atañen a la profesión contable. Bueno, y en esta oportunidad el Comité Técnico Funcional de Peritaje Contable del Colegio de Contadores Públicos de Ancash ha escogido un tema que es de mucha actualidad, al cual hemos denominado el peritaje contable en los delitos de corrupción de funcionarios. Como sabemos, para los peritos contadores hay mucho trabajo en esta área temática, pues también vemos por la televisión, escuchamos, leemos los diarios, escuchamos la radio. Siempre hay autoridades y funcionarios que son denunciados constantemente, ya sea por peculado, por malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, etc. Una serie de delitos de corrupción de funcionarios. Y es en esa situación que el peritaje contable pues, es prueba fundamental para esclarecer este tipo de casos.
Y también hemos escogido al expositor, quien es el doctor, el colega César Alexis Benítez Ocampo. Él es actualmente presidente del Comité Técnico Nacional de Peritaje Contable de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Él es doctor en Gestión Pública, Gobernabilidad y Educación. Tiene un posgrado en Auditoría, Contrataciones con el Estado, Economía, Proyectos de Inversión, en Contabilidad Gubernamental, Peritaje Contable y especialización en el Sistema Anticorrupción por la Escuela del Ministerio Público. Es auditor y perito contable, fiscal, antifraude, anticorrupción y antilavado en el Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Penal Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Voy a ceder el uso de la voz para su exposición al colega, bueno, y espero que colegas asistentes que al terminar la jornada hayan podido satisfacer sus expectativas de este tema que hemos conversado. Bueno, adelante, colega. Bien, muy buenas tardes al querido pueblo de Ancash. Un saludo muy especial al señor decano del Colegio de Contadores Públicos de Ancash. Así también el agradecimiento por la invitación y las felicitaciones al Comité Técnico Funcional de Peritaje Contable del Colegio de Contadores Públicos de Ancash por haber tenido bien la invitación a este importante evento que lamentablemente nos aqueja a todos en nuestro país, no solamente en la ciudad de Ancash, sino todo nuestro país se encuentra inmerso en esta problemática nacional como es la corrupción de funcionarios, que esta tarde voy a proceder a exponer. Este tema, lamentablemente, nos atañe en todo el sistema administrativo del sector público, así como también el sector privado. Es por eso que hemos seleccionado el tema del peritaje contable para poder definir cuál es la participación que tiene el contador público como experto, perito contable en los delitos de corrupción de funcionarios. Bien, hasta junio del presente año hubo 653 casos de corrupción durante la emergencia por COVID-19, como lo comentaba hace un momento el señor decano del Colegio de Contadores Públicos de Ancash. Solamente 653 casos de corrupción en COVID-19, sin contar aquellos otros casos que están referidos a delitos comunes. En ese sentido, sabemos que es grave la situación que estamos viviendo en nuestro país y peor aún cuando se aprovechan de la enfermedad del ser humano para enriquecerse quienes están a cargo del destino de las entidades públicas del Estado. En primer lugar, debemos entender de que el informe pericial se constituye en un medio probatorio de vital importancia para que el fiscal o el juez puedan discernir el caso en investigación y de esa manera puedan tomar una decisión para sancionar o absolver a las personas denunciadas por casos de corrupción. El perito contable es el experto encargado de recolectar las pruebas para poder así convertirse en un medio probatorio que coadyuve a la colaboración de la buena administración de justicia, sobre todo en los delitos de corrupción de funcionarios. Vamos a ver qué es lo que nos dice el nuevo Código Procesal Penal respecto a la participación del perito contable en los delitos de corrupción. Y bien, la participación del perito en el nuevo Código Procesal Penal deviene desde el artículo 172 hasta el artículo 194, que están referidos a la procedencia, en qué caso es permisible la designación para la participación de un perito a través de un informe pericial, cuáles son los procedimientos para su nombramiento, cuál es la participación, por ejemplo, también sobre el perito de parte, y cómo participa en los actos de inspección judicial. Estos son los artículos que vamos a proceder a exponer y analizar en la presente conferencia. Y bien, el Ministerio Público puede presentar peritos de organismos técnicos que le presten auxilio en su función investigadora. Debemos entender de que el Ministerio Público puede solicitar la nómina a los colegios de contadores públicos
que le permita, entre estos, seleccionar aquellos peritos idóneos para poderse desempeñar en el caso que se encuentre en investigación. Por el hecho de ser perito, no significa que cualquier perito puede elaborar un informe pericial para todos los casos de investigación, hablando específicamente de aquellos casos de corrupción de funcionarios. El de la nómina que le remita el Colegio de Contadores Públicos de ANCAS al Ministerio Público, este deberá seleccionar aquel perito contable que cuenta con la experticia, con la experiencia y con las certificaciones suficientes para poderse desempeñar en el cargo específicamente del caso que se encuentre en investigación. Los peritos son terceros ajenos al juicio que tienen conocimientos especiales en alguna ciencia, arte u oficio. En el caso del perito contable, además de su título de contador público, debe tener especializaciones debidamente certificadas para el tema que se encuentre en investigación. Su misión es apoyar al fiscal de la investigación y al tribunal en el juicio respecto de algún hecho o circunstancia de relevancia. No pueden ser peritos aquellos a quienes la ley les reduce la facultad de abstenerse a prestar testimonio por motivos personales o por secreto profesional. Veamos ahora cómo es que funciona la pericia. El juez o el fiscal pueden ordenar una prueba pericial, para lo cual nombrarán al perito contable, quien deberá explicar con fundamento algún hecho que requiera conocimiento especializado de naturaleza científica, técnica, artística o experiencia calificada. En el caso del perito contable, deberá pronunciarse con su experiencia científica sobre el caso en investigación. Prestará juramento de desempeñar el cargo con verdad y diligencia. El informe pericial en un plazo determinado que pueda acordar el fiscal o el juez con el perito contable deberá presentarse dentro de los plazos que estos acuerden. Si el perito contable falta a la verdad, incurrirá en responsabilidad penal. Puede ser denunciado penalmente el perito. Es por eso la importancia de la labor que desempeña el profesional contable como especialista en peritaje contable, porque su imparcialidad determina o podría determinar una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria. Es por eso que hoy en día los delitos de corrupción han cobrado relevancia y gran importancia por el papel que desempeña el contador como perito contable, dado que su pronunciamiento podría determinar injusto o injusto por parte de la autoridad judicial. Si está inmerso en los causales de los numerales 1 y 2 del artículo 165, no podrá ser perito, por ejemplo, si es que tuviera algún familiar investigado en el caso en el cual a él se le ha encargado desempeñar esta labor. Si está inhabilitado en el Colegio de Contadores, no puede desarrollar su función. Si ha sido testigo del hecho objeto de la causa, tampoco podrá ser perito en este caso. Todo esto establecido en el nuevo Código Procesal Penal. El artículo 175 del nuevo Código Procesal Penal está referido a la subrogación del perito. ¿Qué significa la subrogación? Que lo pueden tachar, que lo pueden dejar de lado. El perito, si fuere negligente su desempeño o función, este será subrogado. El artículo 176 sobre el acceso al proceso y reserva hace referencia a que el perito contable tiene acceso al expediente, a las evidencias que estén a disposición judicial con el fin de recabar información en cumplimiento de sus funciones. El perito contable debe guardar reserva bajo responsabilidad. Si el perito contable revela la información que ha tenido a la vista del expediente judicial o de la carpeta fiscal, este podría ser denunciado penalmente por incumplir el artículo 176
del nuevo Código Procesal Penal. Así también, el artículo 177 del nuevo Código hace referencia a la participación del perito de parte. En este sentido, tanto el juez como el fiscal, producido el nombramiento del perito, deberá notificar a los sujetos procesales que tienen 5 días para designar a su perito de parte. Es decir, les notifican de que se ha nombrado un perito de oficio y tienen 5 días para nombrar a un perito de parte. Debemos dejar en claro que muchas veces algunos fiscales no permiten que el perito de parte pueda presenciar el desarrollo de la pericia oficial, situación que ha quedado dilucidada en diferentes sentencias donde ha quedado claro de que el perito de parte no tiene por qué esperar a que el perito oficial culmine su labor y que sea notificado para recién el perito de parte presentar su informe de parte, sino que desde el primer día que el perito oficial inicia el desarrollo de su labor, desde ese día el perito de parte ya puede participar y observar todas las operaciones que el perito contable viene desarrollando y puede levantarle actas y observar su trabajo si es que no está de acuerdo con lo que está desempeñando. De tal manera que el perito de parte puede ganar tiempo y espacio suficiente para poder elaborar un informe consistente y relevante para poder observar el peritaje oficial. Esta es una situación que muchas veces no ocurre y que esperamos a que el perito oficial presente su informe para tener solamente 5 días para poder observar su peritaje si no estamos de acuerdo con él. Pero podemos desarrollar un trabajo de parte con muchos días, semanas o quizás meses de anticipación para así poder elaborar un informe sustancialmente preparado. ¿Cuál es el contenido que debe tener un peritaje oficial de acuerdo al artículo 178 del nuevo Código Procesal Penal? Este nos señala que el perito presentará su informe al juez o al fiscal, dependiendo quién fue el que lo ha nombrado, y este deberá tener un contenido y una estructura. El contenido del informe pericial, de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, es nombre, apellido, domicilio, DNI, número de su registro profesional, colegiatura, descripción de la situación o el estado de hechos, la exposición detallada de lo que se ha comprobado, la motivación o fundamentación del examen técnico, indicación de los criterios científicos o técnicos que sirvieron para el examen, las conclusiones, la fecha, sello y hora. Eso con respecto al contenido. Y la estructura establecida en la 11º Congreso Nacional de Contadores Públicos, donde se definió y acordó que el informe pericial se presentará bajo la estructura de antecedentes, objeto de la pericia, examen pericial y conclusiones. Distinto contenido, distinto de la estructura. Son dos cosas diferentes. Debemos señalar que el informe pericial no puede contener juicios respecto a la responsabilidad o no responsabilidad penal del imputado en relación con el hecho delictuoso materia del proceso. Es decir, yo como perito no puedo emitir un informe y decir que el señor Juan Pérez ha cometido un perjuicio económico en agravio de alguna institución pública. A mí no me nombra el juez o el fiscal para emitir un juicio de valor contra una persona. Debemos dejar en claro que el informe pericial busca elaborar, examinar los hechos en cuestión para determinar si hubo o no hubo perjuicio económico, más no para determinar quién fue el responsable de ese perjuicio económico. Eso lo determinarán las autoridades judiciales. Así también, el perito de parte que discrepa con el perito de oficio tiene 5 días para pronunciarse sobre su mérito, sobre el peritaje oficial. En este caso, lo pondrá a conocimiento del juez o el fiscal, quien podrán de esa manera hacer la evaluación para posteriormente proceder quizás a un debate pericial.
¿Cuál es la participación de los testigos y también de los peritos contables en una diligencia judicial? Tenemos la diligencia de inspección judicial y tenemos la diligencia de reconstrucción. Ambas diligencias deben realizarse con la participación de los testigos y de los peritos. Muchas veces observamos que ambos no participan de dichas diligencias. Se dispondrá que se levanten planos, tomografías, documentos contables o administrativos. Como observamos a continuación, el aseguramiento e incautación de documentos contables y administrativos. A veces el fiscal inspecciona una entidad pública para poder recaudar libros, comprobantes y documentos contables y administrativos de personas naturales o personas jurídicas y puede incautarlo, pero solamente llega con la Policía Nacional de Perú como apoyo, pero no se presenta con el perito contable nombrado para este caso. ¿Y qué es lo que terminan haciendo las autoridades judiciales? Se llevan todos los libros de contabilidad, todos los comprobantes de pago, todos los documentos contables y administrativos, de los cuales quizás la mayor parte de este acervo documentario no les va a servir para nada. Cuando al participar el perito contable en esta diligencia, nos podríamos asegurar de poder levantar la información elemental de mayor importancia para que el perito contable pueda desarrollar su informe pericial. ¿De qué sirve llevar toda la información de una entidad que más del 80 o 90% posiblemente no nos vaya a servir para nada? En el examen de los testigos y peritos, el examen se inicia con la exposición del contenido y conclusiones del examen pericial. Se les pedirá que expliquen las operaciones periciales. Serán interrogados por las partes. En caso sea necesario, se realizará un debate pericial. Debemos dejar en claro que el informe pericial solamente se aboca a un 30% de toda la labor que va a tener que desarrollar el perito contable en un proceso de investigación. El otro 70%, y que significaría la parte más importante del proceso de desarrollo de la labor del perito contable, la va a desarrollar en la audiencia de juicio oral, donde el perito contable tendrá que oralizar el 70% de la labor que éste ha desempeñado. Tiene una ponderación de vital importancia en esta audiencia. Eso significa que si el perito contable ha hecho un informe pericial perfecto, con toda la documentación y pruebas que conlleven a determinar un posible perjuicio económico, pero el perito contable no tiene la capacidad de argumentación y de oralización al momento de la audiencia, entonces el informe pericial se viene por el piso y no serviría de mucho tener un informe muy buen redactado, pero un perito contable sin la capacidad de oralización y de argumentación suficiente y necesaria para que el juzgado pueda discernir la información y tomar una decisión de absolución o de culpabilidad. Durante el contrainterrogatorio, las partes podrán confrontar al perito y al testigo con sus propios dichos u otras versiones de los hechos presentados al juzgado. Aquí también participan los abogados de las personas denunciadas, de los imputados. Es en ese sentido que el perito contable debe tener también conocimientos del derecho, porque va a ser atacado con intentos de ser despedazado en la audiencia del juicio oral por parte de los abogados, expertos en leyes. En este sentido, el perito contable debe tener la base necesaria para poder contrarrestar aquellas preguntas con las cuales va a atacar el abogado en la audiencia. La función del abogado es destruir el informe pericial contable de tal manera que puedan absolver así a sus imputados por la falta de argumentos que se presente en la audiencia de juicio oral por parte del perito contable. Es importante entonces que el perito contable tenga una buena capacitación en oralización y en argumentación judicial. ¿Qué pasa si el perito no concurre a la audiencia debidamente citada por el juez? Es así
como el juez podría ordenar la conducción compulsiva del perito contable por no presentarse a la audiencia. Eso significa que podría ser capturado por la Policía Nacional del Perú y llevarlo a la audiencia para que se presente a exponer su informe pericial que fue nombrado en su debido momento. Podrían pasar años en que se presentó el informe contable y pasar años para que recién entonces se presente a exponer, a oralizar el perito contable su informe pericial. Pero debemos tener la plena responsabilidad de entender de que no solamente el trabajo pericial del contador culmina con la presentación del informe, sino que este culmina al término de la audiencia de juicio oral. La corrupción que nos está atacando hoy en día en el Perú y que es una situación muy grave en todo el país. ¿Qué es lo que se nos presenta? ¿Existe una pandemia de corrupción en el Perú? ¿Será que no solamente la pandemia que nos ha atacado es aquella pandemia del COVID-19? ¿O será que no hay corrupción en el Perú? Seguramente que sí, ¿verdad? ¿Y qué están haciendo nuestras autoridades para poder mitigar este virus de la pandemia de la corrupción? Cuando hemos podido observar que, por el contrario, ahora en tiempos de COVID-19 hemos podido observar donde más hechos de corrupción se han presentado porque la ley de contrataciones del Estado permite que se pueda seleccionar de forma directa a un proveedor, a un contratista para que pueda de esa manera una entidad pública adquirir los productos para poder afrontar el COVID. Hemos visto como por ejemplo el oxígeno ha sido sobrevalorado, mascarillas sobrevaloradas y otros equipos de protección personal que han sido vilmente aprovechados para llenar los bolsillos de malos funcionarios públicos, sobrevalorando sus precios y comprándole a personas allegados a ellos. Durante el estado de emergencia COVID-19, tenemos un reporte de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionario del 16 de marzo al 31 de julio del presente año. ¿Cuáles son los principales delitos denunciados? El delito de peculado agravado por apropiación, número 1 en la lista, 208 casos denunciados. La colusión agravada, 203 casos denunciados. En tercer lugar, el delito de negociación incompatible, 187 casos denunciados en el Perú. En número 4 tenemos la colusión simple con 177 casos. Número 5, el peculado simple por apropiación para sí, 171 casos denunciados. Sexto lugar, el peculado agravado por apropiación. Y así es como tenemos esta tabla que nos refleja vergonzosamente el número de denuncias contra funcionarios públicos en el Perú. Observan las barras en la gráfica inferior. En primer lugar, la barra quizás la más alta, el peculado agravado, pisándole los talones la barra de la colusión agravada, la negociación incompatible. Estos son los delitos más comunes denunciados en nuestro país solamente en este periodo y únicamente por la emergencia de COVID-19, sin incluir aquí las denuncias que de forma regular se presentan en las fiscalías anticorrupción. ¿A cuánto asciende la inconducta funcional? Hace un par de días, solamente hace un par de días, la Contraloría acaba de publicar este indicador. ¿A cuánto asciende la corrupción y la inconducta funcional por parte de los funcionarios públicos en nuestro país? Y observamos que más de 23.000 millones de soles le han robado al Perú los malos funcionarios públicos en el año 2019. Esta es la fuente exclusiva de la Contraloría General de la República. Quien lidera en monto, en dinero, es la región Lima, con 10.356.000, con 10.000 millones, perdón, más de 10.000 millones de agravio en perjuicio del Estado. Y ANCAS, ¿cuánto han robado los funcionarios públicos de ANCAS al Estado según la Contraloría General de la República? ¿En qué puesto se encuentra ANCAS? En quinto lugar. ANCAS
se encuentra en el quinto lugar de corrupción, con más de 804 millones de perjuicio económico ocasionado por los funcionarios, por los malos funcionarios públicos que han agraviado al Estado. Esta es la situación que podemos observar lamentablemente en nuestro país. ¿Cuáles han sido las entidades públicas con mayor índice de denuncias? 802 denuncias interpuestas en las fiscalías anticorrupción por delitos que han cometido funcionarios en municipalidades, que equivale a más del 59% de denuncias. 82 denuncias interpuestas en las fiscalías anticorrupción por delitos que han cometido funcionarios públicos en los gobiernos regionales, en la Policía Nacional del Perú y en otras instituciones del Estado. ¿Qué dice el Contralor? Sin capacidad sancionadora, la corrupción quedaría impune en emergencia. Hace un par de años, el Tribunal Constitucional dijo que la Contraloría ya no puede sancionar a los funcionarios públicos, porque antes la Contraloría lo hacía. Pero, ¿qué es lo que ocurre ahora? Ya no hay sanción. Si ya no sanciona la Contraloría, ¿a quién le delegaron esta función? A cada entidad donde el funcionario público cometió el delito. ¿Y qué están haciendo las entidades? No están haciendo nada, o quizás suspenden por una semana, por 15 días, por 30 días y luego regresan a sus labores y no pasó nada. Cuando la Contraloría inhabilitaba por periodos, por ejemplo, de 5 años al funcionario público sin capacidad de poder retornar a su plaza de origen. Sí, y eso además sin contar con la investigación fiscal que tenía que desarrollar la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios. Entonces, hoy en día, el Contralor está solicitando que le repongan la función para la capacidad sancionadora y de esa manera poder inhabilitar a los funcionarios que están defraudando las arcas de este gobierno. El Ministerio de Salud recibió 31 ventiladores mecánicos que no sirven para el COVID-19. Es decir, el ente rector, la máxima institución que representa el sector salud en nuestro país, presenta hechos de corrupción, comprando ventiladores que no sirven para el COVID. Es decir, el tamaño de la corrupción en nuestro país nos ha atacado tanto que hemos podido obtener como resultado que, a diferencia de otros sectores, el sector salud es vulnerable porque ante un hecho de corrupción las personas mueren, lo que no podría ocurrir quizás en el sector educación, pero también tendríamos una consecuencia que es la carente nivel de educativo con lo que cuentan nuestros estudiantes. Ahí tenemos las consecuencias, pero el sector salud es peor, es más agravado el delito, porque estos hechos de corrupción o esta incapacidad de gestión concluyen en número de personas fallecidas que podrían ser amigos o familiares, inclusive de los mismos funcionarios que estarían cometiendo estos hechos de corrupción. La Contraloría observa construcción del centro de aislamiento COVID-19 en Arequipa, por ejemplo. Un expediente técnico que señalaba que debía construirse un centro de aislamiento de madera y terminan construyéndolo de drywall. Esta es la corrupción por la que tuvo que pasar Arequipa y como consecuencia de ellos miles de personas también fallecieron. El oxígeno que la empresa Sauder Perú comunicó que le iba a donar a Arequipa para de esa manera limitar el número de muertos que eran por miles, cuando el Estado peruano se demoró de forma aparentemente premeditada para no recibir la donación del oxígeno y de esa manera las empresas se sigan haciendo millonarias vendiendo el oxígeno sobrevalorado. ¿Qué es lo que ocurre con el costo de las obras? Que aumentaría probablemente en un 20% por el cumplimiento de protocolos de salud. Ya ahora la nueva normalidad en el Perú ha cambiado. Ya las cosas no volverían a ser como antes. Y eso también se reflejaría
en las obras con un sobrecosto por el cumplimiento de protocolos que exigen nuestras autoridades sanitarias. Empresa puso a disposición del MINSA 17 ventiladores hace más de un mes. Las personas no se mueren una vez al mes o una vez cada 2 meses. Las personas mueren día a día. Sin embargo, la empresa puso a disposición 17 ventiladores hace más de un mes y no los sacan del almacén. Siguen guardados en almacén y no salen para el uso y salvar las vidas necesarias. Es decir, aquí tenemos una incapacidad funcional que también concluye como consecuencia de la corrupción. El COVID-19 conoce los principales proveedores de las pruebas moleculares y rápidas en el Perú. ¿Cuántas son las empresas que venden estas pruebas en nuestro país? 1, 2 y máximo hasta 3 empresas dedicadas a la venta de este producto que es de amplia necesidad. Y hoy en día se pretende comprar más pruebas moleculares, más pruebas rápidas en el extranjero, después de que ya muchas empresas en el país se han hecho millonarias porque han monopolizado, han creado un oligopolio para sobrevalorar los precios de estos productos que se volvieron indispensables hasta el día de hoy. ¿Y qué dice el Congreso? Y precisamente el día de hoy nos encontramos frente a una coyuntura y a una problemática nacional que estamos viviendo por los audios que acabamos de oír hace unas horas que ha movido los cimientos del Palacio de Gobierno y del Congreso de la República. El Congreso plantea endurecer las sanciones para actos de corrupción durante la emergencia. Eso dijeron al inicio de la emergencia. Al día de hoy no endurecieron absolutamente ninguna sanción para actos de corrupción durante la emergencia. Todo sigue igual. Entonces, estamos como a la deriva, no hay base normativa que ayude de forma real a combatir la corrupción en nuestro país. Es aquí donde el perito contable debe cumplir un papel fundamental para desarrollar un informe pericial con valores, con ética, con imparcialidad, para que las personas que realmente son responsables de los delitos de corrupción sean sancionadas y que los delitos de corrupción no queden impunes. Permite al juzgador encontrar la verdad de los hechos y dar la razón a quien la tiene. ¿Quién es el que va a permitir que el juez pueda encontrar la verdad de los hechos? Precisamente es el perito contable, quien a través de su informe pericial va a dilucidar al juez para que ésta pueda tomar una decisión acorde a ley y que los delitos no queden impunes. Y de esa manera daremos la razón a quien la tiene. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Gracias, Colegio de Contadores Públicos de Ancash. Quedo a su disposición para cualquier interrogante que crean por conveniente. Muchas gracias. Bien, colegas, si tuvieran alguna pregunta. Bien, doctor. Al parecer no hay preguntas, nos informan. Bueno, agradecerle, doctor, por su desprendimiento
por el día de poder asistir el día de hoy a compartir sus conocimientos y agradecer también a los colegas participantes que están presentes a través del Facebook y pues no queda más que desearles nuevamente un feliz día y que sigan pasándolo muy bien. Será hasta otra oportunidad. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias al Colegio de Contadores Públicos de Ancash por su invitación y siempre llano a poder colaborar con ustedes en la especialidad tan gran, amplia e importante como es el peritaje contable. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias.